Vamos a dar también la bienvenida a nuestro compañero de labores, Carlos Quintana. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo le ha ido la tarde? Lo vimos ahí a las 2, tuvimos nuestro contacto informativo. Vamos a hacer también un resumen de lo que ha sido la jornada. Así es, un placer estar ahora en su programa, señor Matías Schneider. Así que yo feliz de estar aquí y obviamente comentar el acontecer, porque si bien el clima ha cambiado, aún está comentándose lo que ha sido este sistema frontal y bueno, lo vimos en tu mismo despacho en Hualqui. En estos momentos el problema es lo que ha sido el problema del alcantarillado. Sin embargo, vamos a repasar un poco lo que ha sido todo este proceso. Hemos conversado con diferentes expertos y expertas y por lo menos la principal crítica que se está haciendo en estos momentos es cómo se estructuran o cómo se edifican determinadas comunidades, cómo se van construyendo, ¿no? En el mismo sector, la República, 18 de septiembre, o sea, en estos momentos se está volviendo, ahora está cambiando la situación, afortunadamente. Sin embargo, todos esos sectores que están siendo anegados en estos momentos eran circuitos por donde antes había presencia de ríos, entiéndase. Claro, era parte también de lo que nos mencionaba la gente en Hualqui, para que también se entienda. Ellos decían, las mismas familias, que muchas veces ellos entendían también por qué existían estos problemas asociados a las inundaciones o la crecida de los cauces de los ríos. Y era porque justamente lo que tú señalas, por ahí antes tenía una rama del río que producto de diferentes temáticas, incluso por ejemplo lo que ha sido el cambio climático, ha sido ya despejado, y por ahí también la vuelta de la naturaleza genera que busque su camino nuevamente. Es algo que nos señalaron, al menos a mí me pasó allá conversando con las familias, y de ahí también viene, por ejemplo, lo que ocurrió hoy. De la delegada Daniela Dressner, delegada presidencial, y también la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, hablaron incluso hasta de una relocalización de algunas comunidades. Entonces, claro, ahí está también una temática instalada desde el gobierno, al menos en lo que va a ser el futuro del sistema frontal. Absolutamente, y bueno, no solamente igual, que estamos hablando de Santa Juana, Santa Bárbara, los sectores precordilleranos, estamos hablando de Alto Biobío, también Cabrero, Los Ángeles, en fin, muchas comunidades que se han visto afectadas de manera directa, pero también otra arista que se está explorando es lo que tiene relación sobre cómo vamos a repotenciar, y eso también lo comentaban los expertos, si bien en este sistema frontal se vio a comunidades que estaban mucho más preparadas, en esta oportunidad, más que daño a la misma infraestructura pública, hubo daño al mundo agrícola. Claro, bueno, emergencia agrícola para 117 comunas del país, entonces ahí está también instalada la temática en relación a lo que tiene que ver con bueno, todo lo que ha generado el sistema frontal. Recordemos, no solo existe la inundación, es también el problema generado a la familia. Por ejemplo, en Hualqui, ya que lo conversaste en un comienzo, nos hablaban de que en el sector 18 de septiembre, al lado de Nueva Hualqui, al lado de la República, aún no tienen alcantarillado, aún no tienen acceso a agua potable, y eso son, al menos en ese lugar, es algo que ya lleva pasando de hace más de 10 años. Son carencias que lamentablemente vuelven con esta temporada. Entonces, ¿qué genera? Por ejemplo, al no tener alcantarillado, genera que hay una fosa séptica. Llega, se inunda y, como es una fosa séptica, genera que todo lo que está ahí suba. Es otro por ende, genera un tema sanitario. Entonces, es más allá. También entra un tema de cómo estructuramos las ciudades, pero no solamente en lo que sería cómo desarrollamos las mismas comunidades, sino tiene que ver también con esto de tener las edificaciones necesarias o los resguardos necesarios. Por ejemplo, hablábamos con el alcalde Jorge Constanzo a principios de esta semana, cuando había recién iniciado todo, y claro, los sectores anegados, y ellos pedían, ojalá, más que modificar, tratar de implementar el proyecto de Costanera, este proyecto Costanera que venía desde Concepción hacia Chiguayante, que por lo menos ya se están viendo unos resultados. Avances, claro. Hay notorios avances, sin embargo, también está edificado de tal forma para que de alguna forma se logre controlar un poco el cauce del agua. Entonces, en ese sentido, también hay una materia de análisis en el sentido de edificación. Mira, nosotros ayer junto a Pablo Gómez también recorrimos el sector del río Andalién, más que nada lo que está cerca del ex peaje Chaimávida, el sector El Triángulo. Llegamos hasta allá. En ambos extremos, para unir ambos extremos del río Andalién, uno del otro, primero había un puente de madera, con unos materiales que sobraron. La misma gente, la misma comunidad,
hicieron un puente de metal para que pudieran transitar los vehículos. Quedaron familias anegadas, quedó gente anegada. No pudo pasar el vehículo pesado por ahí, no pudo pasar, porque no existía la infraestructura para que el vehículo pasara. Entonces, claro, ahí uno también puede ver otro tipo de, por ejemplo, esto es lo que se está ocurriendo allá en Chiguayante, con la costanera. Pero la gente que estaba en el sector El Triángulo también nos señalaban que ellos habían solicitado poder generar algún tipo de contención para el desborde del río Andalién, cosa que hasta ese lugar todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿cuáles son los proyectos? Se le consultamos hoy, por ejemplo, a la delegada y nos decía que ya esos son a mediano o largo plazo y que también tienen que haber soluciones a corto plazo porque hay un tema con el cambio climático. El cambio climático genera que probablemente, según lo que han señalado las autoridades, situaciones como la que estamos viendo aquí atrás vuelvan a ocurrir con mayor regularidad que antes. Bueno, también entra en la palestra lo que sería el Plan Regulador Metropolitano, que recordemos data de principios del 2000, o sea, incluso la misma ministra lo destacaba, se tiene que complementar y adecuar a las realidades que tenemos en la zona, de que somos una ciudad, entiéndase, o comunas que conviven de manera constante con la naturaleza. Lo vemos en los mismos humedales urbanos, que tenemos 16 en el Gran Concepción, entiéndase, y junto a eso también estructurar reconocer los puntos de riesgo también es parte del desafío. Pero pasemos a otro tema, Matías, porque esto también ha tenido un impacto directo en la economía del hogar y también en el mundo agrícola, porque se espera alza de precios, Las papas. Fíjate lo curioso de las papas, decían que es una arista diferente, sí, una arista un poco diferente, indicaba la Seremi de Agricultura. De hecho, se hizo también ahí un hilo para poder investigar qué es lo que está sucediendo con las papas. Exactamente, se presume que tiene que ver con una presunta colusión, pero eso es algo que simplemente se presume, es algo que está investigándose. Bueno, todo eso obviamente es materia de lo que tiene que ya ver ahí de fondo, pero por ahora se ha hablado de que se va a poder ver qué es lo que está sucediendo con las papas, porque no tiene relación con lo que está ocurriendo. Exactamente, pero lo que se ha visto directamente impactado es el mercado de las hortalizas. Estamos hablando de diferentes productos. En este caso se especula que vendría siendo aproximadamente un alza del 10%, pero que no debería exceder del 10% porque, de nuevo, no somos iluminarias en economía, pero evidentemente cuando hay escasez se produce obviamente alza de precios porque se necesita obviamente los ingresos o los insumos necesarios para poder seguir produciendo de la manera que se hacía. Bueno, tú visitaste el sector, por ejemplo, de Caleta Alto del Rey, un lugar donde ha tenido algunos tipos de conflictos producto de lo que ha sido también el aumento de los ríos y que se ha visto inundado, familias que también han perdido al menos sus cultivos. ¿Cómo también, qué te han comentado ellos desde allá? ¿Qué te han dicho? Mira, por lo menos en estos momentos siguen gestionándose las ayudas en cuanto a catastro, por lo menos de esa vez cuando nosotros fuimos cuando recién había comenzado, fuimos como en el mes de junio. Claro, pero el sistema pasado. El sistema pasado, o sea, y el frente pasado. Por lo menos se están aún recuperando y claro, estamos hablando de pérdidas que son millonarias, por decirlo de una forma, pero por lo menos hay detalles respecto a las acciones que va a estar realizando INDAP, por lo menos en los puntos que ellos están buscando mayor foco, ¿no? Estamos hablando de Contulmo, Cañete, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchen, eso lo dijo la misma directora cuando estuvo presente el día de hoy en TVU Noticias Tarde, y que por lo menos acá estamos viendo las imágenes, acá está Alto del Rey, claro, ahí evidentemente en ese sector habían acelgas, habían lechugas diferentes. Ahí están, precisamente, las acelgas y pérdidas millonarias nuevamente se están gestionando, pero por lo menos en esos puntos que acabo de nombrar es lo que vendría siendo donde las ayudas más inmediatas, los puntos que hay que atacar o tratar de mitigar más el problema de manera más inmediata. Bueno, también hay un tema en relación a la agricultura porque se hacen trabajos INDAP y no INDAP. Entonces también se trata de generar ayudas para aquellos quienes están siendo parte de los programas de INDAP y para quienes no están siendo parte de los programas INDAP. Entonces ahí también obviamente se genera esta dualidad donde también tiene que llegar ayudas para las personas que han visto sus cultivos afectados, sus animales y que quizás no tienen estos beneficios, y de ahí la importancia también de lo que se ha generado durante, por ejemplo, los incendios forestales, donde también llegaron recursos por parte del gobierno regional para no tener para cubrir esas
las brechas que dejaba el gobierno central. Claro. Y asimismo se ha ido desarrollando, al menos por parte también del gobierno central, durante el desarrollo de estas emergencias, porque en la región, lo conversábamos incluso hoy con la ministra, tenemos un triple proceso ya de reconstrucción. Tenemos el proceso de viviendas que han sido, por ejemplo, completamente inhabilitadas para poder ser utilizados como hogares. Entonces, están los incendios forestales, está el primer sistema frontal y ahora tenemos esta situación que nuevamente afecta a la vida de las personas. Considerando también que aún estamos en invierno, el contexto de inflación no ha terminado aún, obviamente una alza en los productos sería complicado, pero nuevamente se están tratando de mitigar la situación. Pasemos a otro tema y para no alejarnos mucho del tema del deporte, vamos a hablar de, por lo menos un tema que a mí me apasiona mucho, el Mundial de Rugby que se va a jugar el día de septiembre. Pero antes tenemos cuña, señor director. Pasemos a revisarla respecto al tema de economía. No, pero mira, vamos a ver el tema de lo que ocurre con lo que ha sido con ya esto que nos mencionabas tú, porque te emociona. ¿Te emociona o no te emociona? ¿Te emociona o no te emociona? Di la verdad. Sí, me emociona. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque uno que creció, es una pasión de niño, obviamente le gusta ver todos los deportes y obviamente adecuarnos por ser bien ad hoc en esta materia. Bueno, estas son imágenes del último Mundial de Rugby que se jugó en Japón. O sea, todos los partidos fueron a esa hora de las 2, 3 de la mañana aproximadamente. Era complicado verlo. Complicado. Sí. Pero para los fanáticos y fanáticas, ¿hiciste el esfuerzo tú, por ejemplo? Hice el esfuerzo, absolutamente hice el esfuerzo. Este es el partido de Uruguay contra Fiji y por lo menos esta fue, si no me equivoco, una de las primeras, no, corrijo, esta debe ser la tercera victoria de Uruguay en un mundial de rugby ganándole a una potencia, porque recordemos, los equipos de la Polinesia son muy poderosos en materia de el juego físico. Ahí estamos viendo. Oye, pero a mí me llamó la atención ese kick que hizo y él mismo agarró el balón como si nada. Ese se llama, ese es el sombrerito que le dicen. O el kick and chase, le dicen los. Oye, qué buena esa jugada. A mí me ha tocado también seguir un poco el rugby a nivel nacional, todo lo que hace, por ejemplo, Old Jones, los troncos, que son parte al menos de la Liga Nacional, y también hay representantes a nivel internacional, pero de las ligas de clubes, los Selknam que están ahí compitiendo, y tenemos también representantes regional, porque que hayamos presentado este partido tiene una razón. Exactamente. Tiene una razón próxima, se viene un evento, ha estado ahí el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, también bien atento, no solo con los panamericanos ni los parapanamericanos, sino que también lo que va a ocurrir próximamente con el rugby. Así es, porque este Mundial 2023 en Francia va a tener 3 representantes sudamericanos. Argentina, que ya es un constante en los mundiales de rugby. Uruguay, que esta ya vendría siendo su segundo mundial consecutivo. Ellos también estuvieron en el año 2003, sin embargo, después de los resultados no lograron clasificar nuevamente. Y va a tener al seleccionado chileno, que estamos viendo unas imágenes. Esto es de un torneo de menores de 20, cuando se enfrentaron contra Japón. Partido que, si no me equivoco, terminó como 26-23. Y bueno, por lo menos una generación que en su génesis, claro, viene, obviamente uno destaca los procesos, sin embargo lograron hacer algo que no se vivía desde hace mucho tiempo, que es ganarle a Estados Unidos, un país que es mucho más desarrollado, un país que tiene mayores insumos en ligas profesionales desde hace mucho tiempo. Esta generación de jugadores, donde está Iñaki Gurruchaga, que va al seleccionado nacional y que también es de la región del Biobío, juega en Old Jones. Junto a ellos también está Marcelo Torrealba, en fin, una generación que sin duda está para grandes cosas y un mundial que también van a dedicarse a aprender. Para la gente y por ejemplo para mí, que yo tampoco soy, al menos no manejo el tema más como ahondar en lo que es el rugby a nivel internacional. ¿Quiénes son las potencias actuales? ¿Con cuáles serían, por ejemplo, los principales competidores dentro de este mundial? Mira, tenemos en los grupos, ahí te puedo explicar uno por uno, pero tenemos aquí el registro audiovisual de lo que fue esta victoria de los Cóndores en Denver. Pasemos a revisar este registro.
estaba entonces la reacción, el primer Mundial de Chile, el primer Mundial de Rugby, recordemos. Pasemos a ver entonces cuáles van a ser los grupos. Ahí te voy a ir desgranando un poquito cuáles son como las potencias, porque en el grupo A, acá tenemos el grupo A. Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay y Namibia. Nueva Zelanda siempre favorito. Nueva Zelanda siempre es favorito. Ustedes quizás lo habrán visto en algunos videos de redes sociales, el haka, el icónico baile maorí que tiene la danza guerrera que tienen antes de los partidos. Y el primer partido va a ser... ¿Y sabéis cuándo lo vimos también? ¿Cuándo lo vieron? Lo vimos en el partido de vóley. ¿En el partido de vóley? Claro, ahí también hubo... ¿Hubo un Chile. haka? Sí, hubo haka, transmitido por TVU. El registro lo tenemos nosotros. Pero ahí pasemos a verlo. El primer partido inaugural va a ser Francia contra Nueva Zelanda en el Stade de France, en el Parque de los Príncipes, bueno, haciendo un poquito la bolita de cristal. Bueno, Francia también viene de muy buen arranque, tiene jugadores como el medio scrum, que es Antoine Dupont, que también ha destacado mucho, actualmente están bien posicionados en el ranking europeo. Por lo menos se predice que ellos dos pasen de manera inmediata a la fase de grupos. Uruguay, por lo menos si es que quiere pensar en estar en el próximo Mundial, tiene que pensar en ganarle a Italia, que no son tan buenos como Francia sin duda, pero son competitivos. Y a Namibia, que dentro de los países africanos ellos también están bien posicionados. Pasemos a ver entonces el grupo B. Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga, Rumania. El grupo de la muerte. En Sudáfrica este caso. Histórico también. Sudáfrica histórico es el actual campeón del mundo. Recordemos, el actual campeón del mundo después de haber vencido a Inglaterra en la final. Irlanda, actual campeón del Seis Naciones, que para aquellos que no sepan que el Seis Naciones es un torneo donde juegan las 6 potencias de Europa y generalmente ellos están entre los favoritos. Escocia también. Ellos son como... Si pudiésemos dar un paralelo de futbolero, Escocia es como los mágicos, por decirlo, el juego bonito a los brasileños, por decirlo de una forma. Tonga, nuevamente, ellos también tienen una danza guerrera. No sé si era el Civi o el Civitao, pero ellos también tienen una danza de guerra y como siempre los países polinésicos siempre han sido potencia y bastante firmes en cuanto a lo físico. Rumania siempre ha estado consistentemente ganando las qualis europeas de manera reiterada, está ahí peleando con Georgia también. Pasemos a ver entonces el siguiente grupo, el grupo C, Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal. Nada más decir que Australia está dentro de los países del hemisferio sur que son como los favoritos para también ganar un mundial. Y ahora mismo Gales también está en una etapa donde también quieren demostrar, porque es como, por decirlo de una forma, rara vez pasan a una instancia de definitorias, por decirlo de una forma. El símil ahí con los países que tuvieron o tienen relación con la corona inglesa, cómo están también bien involucrados en el rugby. Sí, la verdad es que en Europa ocurre algo bien particular. En el Reino Unido, para ser claros, porque todos esos países, Irlanda, Escocia, Inglaterra, todos son bien amantes de su rugby. Ya mira, y aquí este el que al menos a nosotros nos importa. El que a nosotros nos importa, exactamente. Inglaterra, los Pumas de Argentina, Japón, Samoa y Chile. Ahí está Chile, que nuevamente logró la clasificación directa ganándole ese cupo que generalmente se lo lleva Estados Unidos o Canadá. Entonces, por lo menos de este grupo hay mucha expectativa respecto a lo que van a hacer los Pumas este año. También el equipo de Inglaterra. Pero se estima, por lo menos las estadísticas indican, que Argentina e Inglaterra estarían pasando. Y esto es algo bien curioso, ¿eh? Generalmente los equipos que quedan entre los 3 primeros son los que tienen clasificación directa al próximo Mundial. Por eso hay países que se repiten, países que tienen más experiencia, etcétera. Por eso la expectativa de Chile es, bueno, la verdad es que le tocó un grupo bastante complicado también. Japón ha estado en ascenso durante mucho tiempo. Samoa es un país también polinésico muy físico. Chile, lo que sea que ocurra, obviamente va a servir de experiencia y ojalá sean los cimientos de algo bueno para el próximo. Dentro de lo que tú también has vivido en lo personal y en lo que has visto en el rugby, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de la participación de Selknam a nivel latinoamericano, a nivel acá ya lo que tiene que ser el roce internacional, para poder competir hoy en día en un mundial?
Selknam es simplemente la base que permitió a los jugadores tener una experiencia y un acercamiento distinto a lo que es el profesionalismo. ¿A qué me refiero con eso? Claro, son jugadores que en su gran mayoría estudian o trabajan y le dedican el tiempo de las tardes para poder desempeñarse al rugby. Entonces ahora obviamente hay un tema de logística que entra en juego, ¿no? Entonces lo que hizo Selknam fue darle a los jugadores un lugar donde pudiesen dedicarse 24/7 al deporte que ellos desempeñaban, ¿no? Una experiencia que generalmente no se ve en Sudamérica, pero se está replicando en Chile, Argentina. Comentemos un poco Uruguay. La competencia de lo que es los Selknam, para que la gente igual lo pueda entender. Bueno, Selknam es el equipo profesional que tiene Chile en estos momentos, que juegan en la Superliga Americana de Rugby. En esos equipos está Dogos, Peñarol, hace poco se añadió la nueva franquicia de Raptors, que es el equipo estadounidense, entonces le permite dar más roce, pero generalmente los jugadores que juegan en Selknam también son los jugadores que son la base para el seleccionado nacional. También hay otros jugadores que les dan una oportunidad, que juegan en el amateurismo, pero claro, en rigor permitió que ellos también tuviesen una oportunidad de dedicarse 24/7 al deporte que en este caso ellos aman, ¿no? Déjame mostrarte, Matías, un poco. Tenemos el mejor try. Acá estos son registros del Mundial del año 2007. Un Mundial que fue un éxito comercialmente hablando. ¿Y por qué es importante este Mundial? Porque ¿Los Pumas? Por los Pumas, que lograron quedar terceros, ganándole a Francia 2 veces, un país que es potencia y siempre que ha puesto sus términos. Ahí tenemos la intercepción de Horacio Agulla, el pase para Contepomi y Corleto trae a la banda. Eso, piénsenlo como el touchdown ahí en la casa. Es como tienes que apoyar la pelota para juntar 5 puntos. Y este mundial en general, si bien salió campeón Sudáfrica, esto puso una vez más el rugby sudamericano en la palestra, por decirlo de una forma. Tenemos imágenes de dónde se está quedando Chile en estos momentos, Matías. Mira. En estos momentos se está quedando en Pegos-Guirec, que para aquellos que no sepan es como una localidad, por decirlo de una forma, en Francia, que tiene aproximadamente, son como más de 7.000 habitantes, es súper pequeño. Ahí mientras estamos viendo otras imágenes. ¿En qué fecha se va a estar desarrollando? El primer partido se va a jugar el día 8 de septiembre. Queda poquito. Sí, y en el caso de Chile, si no me equivoco, va a jugar el 10-11 de septiembre, si no me equivoco. Ahí hay que estar atentos. Él estaría jugando contra el equipo de Japón. Ahí tenemos las imágenes de Pegos-Guirec, el lugar donde se está quedando Chile, y la verdad es un lugar muy bonito. La verdad es que esos sectores de Francia es bien volátil, por decirlo de una forma. Están cerca al mar y ocurrió algo muy curioso aquí. ¿A qué me refiero con eso? Porque ellos estuvieron en contacto directo con la municipalidad y los alcaldes para poder setear la ciudad para que ellos tuviesen todas las comunidades en una cancha, en fin. Bueno, Carlos, con estas imágenes de donde va a estar alojada la selección de rugby, los Cóndores, donde se va a disputar también el Mundial de Rugby. Recordemos las fechas, por favor, cuándo inicia y cuándo debuta Chile. En estos momentos el primer partido se estaría disputando el día 8 de septiembre. Va a abrir Francia contra los All Blacks. Ahí buscaremos el hack, ahí está algo pendiente. Pero también Chile estaría jugando la semana que viene. Estaría jugando entonces esa semana del 20 por ahí. Ahí estaría debutando Chile contra la selección de Japón. Bueno, Carlos, muchas gracias por este completo informe, tanto del acontecer regional, nacional, de lo que está ocurriendo con el sistema frontal, pero también con lo que ha sido este Mundial de Rugby. Vamos a hablar de deporte hoy, te dejo también invitado para que puedas seguir con nosotros más adelante. Allá obviamente nos van a estar viendo, pero para que veamos lo que va a ser los Panamericanos y los Parapanamericanos que ya se aproximan, están a la vuelta de la esquina también, justamente como tú señalaste, lo que va a ocurrir con el Mundial de Rugby. Nosotros junto con Carlos nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Multiversos.